Bien, el día de hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente en cuestión de presupuestos. El presupuesto o los tipos de presupuestos que vamos a estudiar en esta clase están enfocados al diseño. De tal manera que, bueno, pues caemos en esta área, cómo cobrar ahora, no una obra, sino cómo cobrar el diseño que siempre elaboramos para determinados proyectos. Entonces, sí, bueno, es un tema dentro del área de la administración bastante importante, como todos los que hemos visto, pero no debemos perder un poquito de vista esa diferencia. Hay presupuestos de obra y la mayoría del tiempo lo hemos dedicado a tal efecto. El día de hoy dedicamos a ver cómo se cobra un proyecto de interiores, básicamente. Aunque los proyectos de diseño no son precisamente eso, como cobrar un proyecto de interiores, pero podríamos el día de hoy empezar con esta situación. Bueno, un proyecto de interiores lo podemos cobrar observando cuál es el arancel. Un arancel es un estudio que se hace precisamente para conocer cuánto se puede cobrar por un proyecto. Existen varios aranceles. El día de hoy el arancel que vamos a estudiar es el arancel del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. ¿Sí? Otras instituciones que publican aranceles es la Asociación Mexicana de Diseño de Interiores y algunas otras instituciones que nos facilitan esta información. Entonces, un arancel es un estudio mediante el cual varios profesionistas, varios colegas se reúnen en distintas asociaciones y comentan y discuten y debaten sobre cuál es el costo, cuál es el importe que se debe cobrar por elaborar un proyecto. Bueno, las conclusiones son las que ya tenemos aquí. Este es un arancel. Y para empezar, en cuestión del arancel del Colegio de Arquitectos, inicia con el conocimiento del monto de la obra en moneda nacional, este que tenemos aquí. Es decir, una de las ventajas o desventajas que presenta el dilema de cuánto cobrar por un proyecto, pues bueno, es verificar primero cuánto cuesta la obra, es decir, cuánto se va a invertir en este proyecto, y en base a esa inversión o a ese costo de obra es que nosotros determinamos el costo del proyecto. El proyecto, como sabemos, viene siendo el costo de los planos en general, las perspectivas, los renders, la maqueta, los estudios, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, una de las formas es primero ver precisamente cuál es el costo de la obra, insistiendo un poquito en esa parte porque de ahí nosotros vamos a determinar el costo del diseño, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos los costos de la obra. Es decir, si un cliente está dispuesto a invertir, no sé, la cantidad de 100,000 pesos, ¿sí? Que será una obra pues muy pequeña, una obra de acabados, no sé, de una recámara, algo así, ¿sí? Si un cliente me dice, bueno, quiero remodelar mi recámara, estoy dispuesto a invertir hasta 100,000 pesos, o después del estudio que yo le haga del mismo diseño, concluimos que él requiere de 100,000 pesos. Bueno, del lado derecho yo tengo los honorarios que voy a cobrarle por esa obra de 100,000 pesos, ¿sí? En este caso, aquí en la parte superior tenemos los tipos de proyecto a los que se refiere el arancel. Vamos a suponer que vamos a actuar en una casa habitación, ¿sí? Si un cliente va a invertir 100,000 pesos, del lado derecho se muestran el importe de los planos que nosotros le vamos a cobrar por tal efecto. Aquí dice 15,000 pesos, ¿sí? A una obra de 100,000 pesos
se deben cobrar 15,000 pesos. ¿Qué tal está esta parte? Es decir, si una obra que puede durar, no sé, 15 días a lo mejor, porque 100,000 pesos se pueden ir en 15 días, en un mes a lo mejor, ¿sí? Yo por hacer los planos de esta obra de 100,000 pesos, le tengo que cobrar 15,000 pesos por hacer el proyecto. Ya no la obra, ¿sí? Sino ahora el proyecto. Recordamos que en la obra se cobra una utilidad, es nuestra percepción, ¿sí? Por llevar a cabo la obra, pero el proyecto es aparte, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es cuánto vamos a cobrar por el diseño, cuánto vamos a cobrar por el proyecto, cuánto vamos a cobrar por los planos, etcétera, etcétera. Toda esa gran parte de diseño que nosotros conocemos tiene, por supuesto, un valor que no es el mismo de la obra. Una cosa aquí sí tiene que quedar muy clara. Una cosa es el costo de la obra y otra cosa es el costo del diseño, que es el que vamos a ver en este momento. Bien, entonces ya tenemos dos conclusiones muy importantes para comenzar, ¿sí? Si el cliente tiene cierta disponibilidad en pesos para invertir en una obra, para invertir en su casa, para mejorarla, ¿sí? Bueno, primero debemos saber el costo de esa inversión y en segundo lugar, si consultamos el arancel, ¿sí? Sabremos cuánto cobrarle por el diseño. Bueno, aquí tenemos ya dos conclusiones. Entonces, eso es muy importante. Vamos a una siguiente tabla de los aranceles, que es aquí en la parte inferior. Aquí están las partes en las cuales se va a dividir el proyecto. Sí, como todos sabemos, un proyecto, bueno, tiene diferentes etapas. Aquí la pregunta del cliente podría ser, bueno, está bien, yo voy a pagar un proyecto de diseño, ¿sí? Pero si yo voy a pagar determinada cantidad de dinero por ese diseño, por esos planos que me va a hacer el interiorista, el arquitecto, ¿sí? ¿Qué me va a entregar? Estoy de acuerdo en pagar los 15,000 pesos que veíamos en el ejemplo anterior, pero ¿qué voy a recibir yo respecto de estos 15,000 pesos que me está proponiendo el arquitecto de interiores? Bueno, yo le voy a tener que entregar lo que dice aquí en esta tabla. Son los alcances del proyecto, ¿sí? Y los tenemos aquí. Bueno, nosotros para hacer un diseño, para hacer un proyecto, tenemos varias alternativas de ataque para el mismo. Desde que viene siendo hacer una investigación general del lugar físico, ¿sí? Desde que le hacemos una entrevista al cliente, desde que estudiamos los gustos, no sé, las aficiones y todo ese tipo de situaciones, que a final de cuentas nos llevan, por supuesto, a desarrollar un proyecto adecuado. Sí, bueno, todo esto se le debe cobrar al cliente. Todo esto no se hace de una manera desordenada, sino que nosotros sabemos, conocemos de varias formas de atacar un diseño, ¿sí? Aquí, bueno, pues entraría un poquito esa gran cuestión de ver cada uno de nosotros cómo atacamos un proyecto, pero en general podríamos resumir que tenemos una etapa de información, es decir, vamos con el cliente, él nos platica qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere, qué ideas tiene, nosotros le sugerimos, nosotros le decimos también, y esta etapa es informativa, ¿sí? Esta visita que le hacemos al cliente, pues bueno, conlleva gastos de trasladarse, de gasolina, de transporte y de muchas cosas, ¿sale? Entonces esto pues requiere de cierta movilización y de cierto dinero, que por supuesto vamos a tener que cobrarle al cliente. Está incluido dentro de los honorarios que nosotros vamos a cobrar por hacer un proyecto, ¿vale? Después de la etapa informativa viene una etapa de información, ¿sí? Primero la etapa informativa y luego viene la etapa ya de desarrollo de la investigación,
¿sí? Es decir, información, investigación. La investigación, bueno, pues es algo muy profundo. Todos y cada uno de nosotros sabemos de las grandes cantidades de tiempo que requiere una información, cómo hay que desarrollarla, cómo hay que ordenarla, y esto pues también conlleva mucho tiempo que se requiere para hacer el proyecto y que también consume muchos gastos y que a fin de cuentas va a generar un honorario o una utilidad. Bueno, entonces la etapa informativa y la etapa de investigación tienen un costo, ¿sí? Luego viene la etapa de análisis, de conclusiones, de síntesis y una serie de factores que igual consisten en depurar toda esa cantidad de información que nosotros ya tenemos, ¿sí? Finalmente terminamos haciendo algunos bocetos, algunos croquis, algunas ideas. Sí, muchas veces lo tenemos muy rápido todo, muchas veces esto se complica, hay que reordenar la información, la investigación, etcétera, etcétera, y esto puede ser una labor muy, muy fuerte como ya la conocemos todos y cada uno de nosotros. Sí, llegar entonces a la etapa del croquis, del boceto, del diseño, tuvo una gran cantidad de información previa que al cliente hay que cobrársela. No, esto no es de a gratis, esto es lo que estudiamos nosotros, esto es la preparación que tenemos y por todo esto nosotros cobramos honorarios. ¿Sí? Estamos entonces hasta la parte de los honorarios por diseño. Ya no estamos viendo el asunto de la obra. ¿Sí? En la obra le cobramos una utilidad al cliente y aquí le cobramos honorarios. Es decir, los honorarios es la percepción económica que tenemos nosotros los arquitectos de interiores por elaborar un proyecto con todo lo que esto conlleva. ¿Sí? Por eso estamos aquí en esta parte inferior de la tabla, tratando de ponernos de acuerdo en qué es lo que le vamos a entregar al cliente, que si cada uno de nosotros trabaja de forma pues un poco distinta, pero las conclusiones son estas, ¿sale? Y luego, después de la etapa de croquis, de boceto, del garabato y de toda esa pues primera parte de ideas que nosotros tenemos ya para presentar al cliente, viene ya el proyecto ejecutivo. El proyecto a presentación ejecutiva es la ejecución de todos y cada uno de los planos con una precisión absoluta, con una presentación totalmente ejecutiva, muy limpia, muy exacta, muy íntegra en todos sus aspectos, desde lo que viene siendo el plano de distribución hasta lo que viene siendo todos y cada uno de los planos que lleva un proyecto. Y perspectivas, renderizado, etcétera, etcétera. Toda esa carga tan fuerte que nosotros elaboramos a la hora de hacer un proyecto, bueno, pues constituye la parte más fuerte del mismo y que por supuesto tiene también un costo. Muy bien, esos costos se ven reflejados en esta tabla. Sí, y aquí del lado izquierdo, bueno, dice las etapas del proyecto, los estudios preliminares, como decíamos, el proyecto ejecutivo completo, una dirección decorativa o una dirección arquitectónica para en caso de que el cliente pretenda no hacer el proyecto con nosotros, pues se debe de incluir, ¿sale? Básicamente son pues una forma de entender para algunos arquitectos cómo se debe cobrar la etapa del diseño en un proyecto arquitectónico o en un proyecto de interiores o en los dos, que al fin y al cabo son conclusiones que elaboran, como decíamos en un principio, nuestros colegas. Bueno, en el siguiente video vamos a ampliar un poquito la información al respecto y vamos a entrar ya en el tema un poquito numérico para ver cuál es el costo, cuánto se debe cobrar por un diseño, por un proyecto, ¿sí? Y luego la obra pues sería otro asunto distinto, pero eso ya lo hemos tratado también en capítulos anteriores. Bien, nos vemos en el siguiente video.